Bueno, y ahora vamos a hablar de nódulo tiroideo y de una herramienta muy importante para la evaluación del nódulo, que es la elastografía en la ecografía tiroides. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la prevalencia de nódulo tiroideo es muy alta en la población general, es de un 65 a 70%, pero solamente el 5% son detectados en el examen físico. La gran mayoría son detectados accidentalmente o incidentalmente por imágenes o en realidad porque se requiere la imagen por la palpación de un nódulo, de los cuales el 65% son detectados en ecografía de tiroides, solamente el 15% por TAC y resonancia y menos del 1% por imágenes como PET scan. ¿Qué nos interesa realmente valorar en el nódulo? Si el nódulo es maligno, que realmente en menos del 10% de los casos el nódulo es maligno, el 5% o menos tienen síntomas compresivos, o si el nódulo es funcional, que también una menor cantidad, menos del 5%, podrían producir hormona tiroidea. Cuando evaluamos la malignidad en ecografía de tiroides, en TAC o en resonancia, la prevalencia de malignidad de nódulos encontrados en estas imágenes es muy similar, entre el 5 y el 13%, que nos da aproximadamente ese 10% de la cantidad de nódulos tiroideos malignos encontrados. Pero si lo encontramos en PET scan, casi el 50-55% de los casos de nódulo tiroideo encontrados en esta imagen suelen ser malignos y requieren en cualquier caso una imagen de ecografía. De tal manera que dependemos de las características ecográficas en cualquiera de los casos asociados a una CAF o una biopsia por aspiración con aguja fina y los resultados que nos reportan. De los cuales 4 a 8% de los ACAF en el mundo suelen ser cáncer de tiroides o Bethesda 5-6, pero aproximadamente el 30% terminan siendo muestras indeterminadas, lo cual en la mayoría de los casos, casi en el 80% de estos casos, terminamos en sobrediagnósticos y por lo tanto sobretratamientos. Desafortunadamente, entre el 10 y el 50% de las muestras no diagnósticas y entre el 38 y el 43% de las muestras indeterminadas terminan en manejos quirúrgicos, incluyendo tiroidectomía total. Desafortunadamente, si bien la citología de la glándula tiroides o de los nódulos tiroideos es de extrema importancia en el diagnóstico y en el manejo del nódulo tiroideo, hay una gran diferencia interobservador. Si ustedes ven, esta es una evaluación interobservador de reportes como atipia o de significado indeterminado o Bethesda 3, en el cual sí se evalúan en centros de muy alta experiencia por un segundo observador. Encontramos que solamente el 35% reportan nuevamente un Bethesda 3, hasta el 41% lo reportan como nódulo benigno. Pero aún más preocupante es que hay una alta variabilidad intraobservador en estas clasificaciones específicamente determinadas como Bethesda 3 y Bethesda 4, viendo que incluso en el mismo observador experto, si vuelve a ver nuevamente la muestra, solamente el 61% de los casos vuelve a clasificarlo como Bethesda 3 y hasta el 15% como Bethesda 5, es decir, con una alta sospecha de previamente se había considerado como indeterminado. De tal manera que sí, nosotros lo tenemos en cuenta evaluando los reportes de nódulos indeterminados o cualquier reporte de nódulo desde Bethesda 1 hasta Bethesda 6. La decisión depende también de devolvernos nuevamente a la imagen de la ecografía. Y es por eso que diferentes clasificaciones en el mundo, diferentes grupos, han realizado clasificaciones de sospecha de nódulo tiroideo para tomar la decisión de hacer biopsias o no, y por lo tanto ya en conjunto con el ACAF tomar la decisión de hacer un manejo quirúrgico o no en estos nódulos tiroideos. De acuerdo a los niveles de sospecha, dentro de esta la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, AME, la Asociación Americana de Tiroides, la Asociación Británica de Tiroides, y muchos de estos grupos también han decidido hacer score de evaluación sumando puntos de lo que consideraríamos características de alta sospecha de malignidad, dentro de ellos todos los TRATs que conocemos, el EU-TRAT, la clasificación TRAT de la doctora Hobart, que fue modificada, el TRATs coreano, que fue uno de los primeros en ser reportados, y el último que se ha publicado, que es el ACR-TRATs, que es del Colegio Americano de Radiología, que nos da estas características específicas. Cuando nosotros evaluamos cada una de las características, en algunas de las clasificaciones tienen en cuenta específicamente la elastografía, y dentro de estas, la que con mayor claridad la tiene en cuenta es la de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, en la cual ellos nos hablan de un nódulo rígido ya que
que cambia la sospecha de baja a intermedia por aumentar la rigidez del nódulo. Entonces, la evaluación elastográfica es muy importante. Y en la Asociación Americana de Tiroides, si bien no está en nuestras clasificaciones que vemos con detalle en la tabla de clasificación de las características de sospecha de malignidad, sí lo encontramos en el detalle del documento de la Asociación Americana de Tiroides, en el cual ellos hablan de que si bien la elastografía basada en la ecografía no puede aplicarse ampliamente en todos los nódulos tiroideos de una forma universal, cuando esté disponible va a resultar siendo una herramienta muy útil para la evaluación de riesgo preoperatoria en esos pacientes en los que se puede realizar una evaluación elastográfica. La única razón por la que no se incluye es porque no todos los equipos en el mundo disponen del software de elastografía y por eso no se puede, en el caso de la Asociación Americana de Tiroides, adicional a las características de sospecha, pero en dado caso que tengan la herramienta, pueden usarla con una mayor precisión para el diagnóstico de nódulos tiroideos de benignidad o malignidad. De tal manera que si nosotros tenemos en cuenta todas las características de ecografía que reconocemos de los nódulos tiroideos de sospecha de malignidad, incluyendo la composición, la ecogenicidad, la forma, los márgenes, la presencia de focos hiperecoicos o ecogénicos o microcalcificaciones, podemos sencillamente adicionar una herramienta más que nos permite con una mayor precisión hacer un diagnóstico de un nódulo que, con ausencia de estas características de sospecha de malignidad y con una elastografía de un nódulo blando, nos dé un alto valor predictivo negativo de malignidad o un alto valor predictivo positivo de malignidad cuando asociado a estas características se encuentra un nódulo rígido. De tal forma que tenemos clarísimo que la ecografía de tiroides es una herramienta diagnóstica indispensable en el diagnóstico, en el manejo del nódulo tiroideo, porque además de que es en este momento el gold estándar en el diagnóstico imagenológico del nódulo, tiene una amplia disponibilidad, es fácilmente utilizable con pacientes al lado de la cama y relativamente de bajo costo en la mayoría de países. Pero desde el año 90 apareció esta herramienta que es la elastografía, que es un método sonopalpatorio, es decir, nos permite, además de la capacidad de las ondas ultrasonográficas, evaluar la rigidez del nódulo, de tal manera que en el año 90 empezó a aparecer la elastografía por compresión, en el año 2001 ya apareció la ecografía transitoria, en el 2003 ya podemos contar con la elastografía por ondas de cizallamiento o por ondas de corte que conocemos como Sharewave, y esto ha venido mejorando en tecnología progresivamente hasta lo que tenemos. La elastografía por ultrasonografía nos va a permitir no como una herramienta única, sino asociada una información complementaria a lo que ya conocemos de las características de alta sospecha del nódulo tiroideo, permitiéndonos simplemente una característica adicional que es la rigidez del nódulo y por lo tanto mejorando la capacidad de nosotros como clínicos de discriminar entre un nódulo tiroideo benigno y uno maligno, especialmente evaluando que cuando tenemos un nódulo muy blando va a reducirnos significativamente la necesidad de hacer citologías innecesarias. Esta elastografía se basa en la elasticidad del nódulo, en una propiedad de los tejidos, que es la de la elasticidad, que es la tendencia a resistir la deformación con una fuerza aplicada o a recuperar su forma original después de eliminar una fuerza. Es muy fácil de utilizar porque sencillamente se utiliza el ecógrafo convencional en modo B y debe analizarse primero la imagen del nódulo en el modo B y en el mismo plano adicionar ya el software de elastografía o la imagen de elastografía después de, en algunos casos específicos, ya lo vamos a ver en qué tipo de elastografía, aplicar una mínima presión para deformar el tejido. En muchos casos lo aplica el equipo o en otros el operador. De tal forma que la elastografía nos va a permitir aprovechar esos cambios de elasticidad que hay en los tejidos blandos. Ya sabemos que en la medida en que un tejido como la próstata, la mama, el hígado y la tiroides en este caso, que son tejidos blandos, empieza a cambiar y a proliferar cierto tipo de células, especialmente de malignidad, el tejido va a ser más rígido. De esta forma podemos aprovechar esos cambios de dureza para permitirnos evaluar una característica adicional de los nódulos y nos va a permitir de esta manera, de acuerdo al tipo de elastografía que se aplique, hacer una evaluación cualitativa, semi-cuantitativa o cuantitativa de la dureza del nódulo. De esta forma podemos reconocer dos técnicas específicas en elastografía, que es el método de presión o strain,
que nos permite una deformación del tejido por compresión, o las técnicas de shear wave, que vamos a hablar más adelante también, que es de onda de corte o ondas de cizallamiento. Pero lo primero que debemos hacer antes de aplicar la técnica de elastografía en un nódulo es evaluar la lesión en el modo B, poner la lesión en el centro del transductor, evaluar las características ultrasonográficas en modo B de alta sospecha de malignidad o de baja sospecha de malignidad, y evaluar también la vascularización cuando tenemos la posibilidad de hacer, que debería hacer en todos los casos. Y después de realizar esta ecografía, aplicar cualquiera de las dos opciones que tenemos disponible, que es la elastografía de strain o la elastografía de presión versus la elastografía de shear wave, o si tenemos las dos opciones, poder aplicar las dos idealmente y compararlas para permitirnos una mayor precisión del diagnóstico de malignidad o benignidad de un nódulo, de acuerdo, si ustedes ven, a la opción que tengamos de aplicación de fuerza por el especialista o por radiación acústica directamente por el transductor, o la elastografía de shear wave, que también la vamos a ver. La elastografía de strain o por presión depende de un método de excitación, es dependiente muchas veces del operador. El operador ejerce una fuerza de compresión manual con el transductor sobre el paciente o sobre el nódulo, pero también el transductor puede mantenerse estable y permitirse en algunos casos evaluar esa fuerza que se genera por movimiento fisiológico interno, por ejemplo, de la arteria carótida. Sin embargo, tenemos la posibilidad en la elastografía de strain hacer una mínima presión y el transductor mismo envía las ondas para generar esa deformación del tejido y evaluar de forma cualitativa, en este caso, la dureza del nódulo. Entonces, esto nos permite reconocer la fuerza de presión que necesitamos, porque muchos equipos, como por ejemplo de Saote que evaluamos acá, ustedes se dan cuenta que acá si bien es un examen operador dependiente, que depende también de la fuerza que apliquemos, el equipo nos dice cuál es la fuerza adecuada que debemos aplicar. Entonces, nos da unos niveles de presión que se debe aplicar sobre el nódulo de tal manera que sea lo más estable posible entre un operador y otro y nos permita una evaluación adecuada con la fuerza adecuada o con la presión adecuada que debemos aplicar al nódulo, que nos lo indica cada uno de los equipos, como en este caso, con una imagen de una presión intermedia que podría ser adecuada para el tejido que estamos evaluando. Y esto nos da un reporte en una escala cromática o en el histograma, de acuerdo a lo que nosotros definamos, si el color rojo puede ser más suave y el color azul más duro para un nódulo como este, o contrario a esto, el cambio de colores nos puede permitir que nosotros dejemos un nódulo rígido con color rojo y los tejidos más blandos con color azul o verde, de acuerdo al equipo y a la necesidad que tengamos en cada una de nuestras instituciones. Entonces, en este orden de ideas, las clasificaciones se basan en los colores y para eso tenemos dos scores. El primer score que fue publicado es el score de Asteria, el cual nos permite evaluar de acuerdo a los colores la rigidez del nódulo, de tal manera que si tenemos en cuenta que en este caso el color verde es el color que nos da menor rigidez, es decir, un nódulo más blando, si se encuentra el nódulo totalmente en verde, podríamos decir que es un score 1. Un score 2 implicaría que en general es un nódulo blando, con algunas excepciones, con algunas porciones del nódulo que se encuentran un poco más rígidas, es decir, con color azul en este caso. Y el score 3 ya vemos todo lo contrario, es decir, el color azul prima sobre el color verde, es decir, el nódulo rígido, la cantidad de porciones rígidas del nódulo prima sobre la porción blanda del nódulo, encontrando que solamente unos pequeños segmentos del nódulo se van a encontrar con color verde, que en este caso implicaría una rigidez baja o un nódulo blando. Y finalmente el score 4, que es el más alto en el score de Asteria, que implica que todo el nódulo se encuentra en el color en que su equipo lo consideró como rígido, que en este caso es color azul, es decir, totalmente rígido, para darnos el valor más alto de sospecha de malignidad en los scores. Tenemos más adelante a la doctora Teresa Rago, que con su grupo creó este score de clasificación que es similar al score de Asteria, es el score de Rago, que cuando vemos entre el score 1 y 4 son muy similares. Score 1 implica que el nódulo es totalmente blando, 2 que en general es blando, pero que tiene unas áreas más rígidas, como ustedes lo ven aquí,
el score 3, que el área central es rígida, y esto suele pasar en algunos cánceres de tiroides en los cuales el área central empieza a tener mayor fibrosis, pero la porción más externa todavía es muy blanda, siendo un cáncer de tiroides, o el score 4, que tiene una rigidez completa del nódulo. Pero miren esta diferencia, y es que muchos nódulos, cuando ustedes los evalúan en el modo B, evalúan algunas características que son de malignidad, que están de pronto en algunos casos con contornos irregulares, y en algunos casos sin ser característica de malignidad, con los contornos mal definidos, pero ustedes ven que es hipoecoico, que tiene microcalcificaciones, y muchas veces no vemos en dónde terminan los bordes. Pero incluso viéndolo en un nódulo regular, cuando se aplica la elastografía, uno podría encontrarse con que la rigidez del nódulo sale por fuera de lo que uno en el modo B vio como característico de malignidad, de tal manera que si ustedes empiezan a evaluarlo y comparando los dos scores versus el de Asteria versus el de Rago, que son muy similares, lo que uno encontraría en estas imágenes de elastografía real es que el score 1 es este nódulo que está predominantemente blando, el score 2 es con algunas zonas un poco menos blandas. Recordemos, en este caso rojo es más rígido, diferente a lo que vimos, hay que tenerlo muy en cuenta, que es predominantemente blando. El score 3 es que ya está un poco más rígido, rojo es rígido en este caso, y con algunas áreas que persisten siendo blancas, y aquí llegamos en el score de Asteria, que es score 4, en donde todo el nódulo está totalmente rígido. Pero quiero mostrarles específicamente este punto de score adicional que pone en la clasificación de Rago, que es cuando tú ves que el nódulo termina en el modo B, pero cuando se aplica la elastografía vemos que la rigidez del nódulo, las células más rígidas, se encuentran incluso más allá de lo que nosotros veríamos de un nódulo maligno. Y esta evaluación de los diferentes scores, que es cualitativa y por elastograma o por imágenes, por colores, nos permite también hacer una evaluación adicional que nos da un valor predictivo negativo mucho mejor en los nódulos, porque si ustedes ven, cuando uno evalúa cada una de las características ecográficas de malignidad, cuando adiciona la característica de elastografía, encuentra que los nódulos con muy baja sospecha, incluyendo estamos aquí usando el score de Rago, el score 1 al 3, nos dan una menor probabilidad de malignidad. Y si ustedes ven con detalle el estudio, que era carcinoma de tiroides ya era score 3, ¿sí? Y en score 4 y 5 clasificados, todos los nódulos evaluados fueron malignos. Entonces tiene un elevado valor predictivo positivo, pero especialmente un elevado valor predictivo negativo. No solamente en la valoración inicial de Rago y en el estudio que vimos previamente, sino en todos los demás estudios, que ustedes ven que tiene un valor predictivo negativo en la mayoría de estudios por encima del 90% para definir que un nódulo tendría mayores características de benignidad, es decir, los score 1 y 2 de tanto de Rago como de Asteria nos dan una alta predicción de que el nódulo es benigno. Y este valor predictivo negativo, que si ustedes ven se diferencia bastante en algunos estudios del valor predictivo positivo de la evaluación elastográfica por presión, depende también de que hay que en muchos equipos nos permite también una diferencia interobservador menor que lo que sucedería incluso en la ecografía, perdón, en la aspiración por aguja fina o en el ACAF. Comparándolo con una ecografía normal, si ustedes ven aquí el valor de K, nos habla que hay una diferencia interobservador mayor, es decir, que no están tan de acuerdo los observadores entre 0.2 y 0.4, que están levemente de acuerdo, un acuerdo moderado entre los observadores, que incluiría aquí los pacientes que están evaluados por ecografía en modo B, un acuerdo sustancial, que son estos pacientes que están aquí en aspiración por aguja fina, y si ustedes ven realmente la correlación interobservador que hay entre la elastografía es muy similar casi a la que hay en el examen histopatológico ya con la pieza del tejido. Entonces, mejora muchísimo la diferencia interobservador, la variabilidad interobservador que hay con lo que encontramos con ecografía y aspiración con aguja fina, dándonos una mucho mayor precisión en el diagnóstico de los nódulos tiroideos. Y adicional a la evaluación cualitativa que podemos hacer con esta
cambio de colores que nosotros encontramos, podemos encontrarnos también con una posibilidad de hacer en esta misma elastografía strain una evaluación semi-cuantitativa de la elasticidad del tejido, y la forma de hacerlo es comparándolo con el tejido normal, o lo que conocemos como ROI, que nos permite un radio de presión, un radio realmente de dureza entre el nódulo tiroideo y el tejido normal, y que nos da una evaluación semi-cuantitativa de lo que podría estar sucediendo en ese nódulo específicamente. Siendo un poquito más específicos también que la evaluación subjetiva o la evaluación cualitativa de estos nódulos que se da con la elastografía strain, permitiéndonos en la elastografía especialmente de ARFI poder evaluar con esta presión por pulsos esta diferencia o ROI que hay entre el tejido normal, este índice que hay entre el tejido normal versus el tejido del nódulo tiroideo, y siendo un poquito más específicos, si ustedes ven que en la medida en que aumente este índice entre el tejido, entre la rigidez del tejido del nódulo versus la rigidez del tejido de la glándula tiroides normal, en la medida en que aumente, pues tenemos una mayor sospecha de malignidad de los nódulos. Esta posibilidad de hacer elastografía cualitativa y semi-cuantitativa nos permite una alta precisión, incluso muy similar. Ustedes ven aquí, encontramos el procedimiento quirúrgico sin un diagnóstico previo, es decir, en esos procedimientos quirúrgicos se realizan de manera diagnóstica en Bethesda 3 versus lo que uno encuentra con elastografía y con aspiración asociado a la aspiración con aguja fina, que es muchísimo mejor el área bajo la curva en el diagnóstico de estos nódulos tiroideos. De tal manera que unir el score de Rago o el score de Asteria con la elastografía cualitativa, adicionando esta evaluación semi-cuantitativa con el ratio entre el tejido del nódulo tiroideo versus el tejido normal, nos da una sensibilidad, una especificidad mucho mejor, incluso en estudios como este, evaluando con una sensibilidad del 100%, que nos permite una evaluación muy adecuada de los nódulos, pero especialmente que nos permite también dar un punto de corte según la población en la que estemos. Depende mucho de la institución, es muy importante si es posible hacer evaluaciones de los tejidos normales y este ratio que se encontraría en tejido normal en su institución específica y en su población específica, pero que se correlaciona mucho con el score 1, 2 y el strain ratio de benignidad que sea menor de 3.5, con un elevado valor predictivo negativo, es decir, permitiéndonos hacer un diagnóstico muy certero de los nódulos benignos y que probablemente nunca requieran una biopsia por aspiración con aguja fina. ¿Y por qué está elevado valor predictivo negativo, pero no tanto valor predictivo positivo que ustedes vieron en los estudios anteriores? Y es que desafortunadamente pues tenemos un punto que tenemos que tener en cuenta siempre. Esta es una evaluación en niños, en el cual encontramos que en definitiva la rigidez del tejido aumenta, y esto lo conocemos por la fisiopatología de la tiroiditis de Hashimoto en enfermedades como tiroiditis crónicas linfocíticas como la tiroiditis de Hashimoto y la enfermedad de Graves, que se presenta menos frecuente, pero podemos encontrar que hay un aumento también de la fibrosis del tejido y un aumento del acúmulo tanto de linfocitos como de células de fibrosis que nos ayudan a aumentar la rigidez del tejido en general, y por lo tanto esto hace que disminuya un poco, especialmente en personas que tienen tiroiditis linfocítica crónica, el valor predictivo positivo de la elastografía, sin cambiar el valor predictivo negativo que sigue siendo muy alto. En el caso de la elastografía Chair-Wave, realmente esta depende un poco menos del juicio subjetivo del operador. Sin embargo, ustedes vieron que en la elastografía cualitativa nos permite valorar la presión adecuada que debemos aplicar, y esto disminuye la diferencia interobservador, y nos da una medición, en este caso cuantitativa. ¿Cuantitativa de qué? Cuantitativa de la velocidad de desplazamiento de la onda o de la rigidez específica del tejido, permitiéndonos también evaluar algunas cosas que son un poco más difíciles en la elastografía por presión, que son los nódulos que son muy grandes o que son múltiples, y dándonos diferentes tipos de mediciones, tanto para estudios de investigación como para intentar evaluar un punto de corte específico, ¿no? De tal manera que es la elastografía por Chair-Wave, lo que hace es que se envía una onda por parte del transductor, una onda
perpendicular que genera un estrés dinámico en el tejido a su alrededor, un estrés perpendicular, y esto nos permite evaluar la velocidad de las ondas en metros por segundo, de acuerdo al equipo, o la evaluación del módulo también, que nos va a dar una capacidad de evaluar la elasticidad o la rigidez del tejido en kilopascales, y nos permite entonces unos estimados cuantitativos. Lo que sucede es esto: envía la onda y la onda se dirige hacia los demás tejidos y evalúa de esta manera. Puede ser hacia un punto de liberación de la onda, como lo tenemos actualmente disponible en los equipos, enviando en 2D varias ondas de corte hacia el nódulo, diferentes rigidez, diferentes velocidades de desplazamiento de esa onda hacia el tejido que estamos evaluando, que es el nódulo tiroideo, y hacia el tejido normal que está alrededor, de tal manera que lo que encontraríamos hablando en velocidad es que, como en este caso, los tejidos suaves tienen una velocidad de desplazamiento muy lenta, comparado con los tejidos que son más rígidos, que tienen una velocidad de desplazamiento mayor, de tal manera que si lo evaluamos en velocidad, encontramos que los tejidos más rígidos tienen un desplazamiento de metros por segundo más amplio que los tejidos más suaves. Y si lo evaluamos con detalle en este módulo, lo que encontramos es que hay un algoritmo inteligente específico que evalúa la velocidad de desplazamiento, no solamente en ese tejido específico, sino, como ustedes lo ven, en diferentes áreas, calculando con el algoritmo un promedio de velocidad y permitiéndonos codificar un mapa de color para evaluar el tejido que estamos evaluando, que es el nódulo tiroideo, o en metros por segundo para calculando la velocidad, o en kilopascales, calculando de acuerdo a la velocidad del desplazamiento de la onda, la capacidad de elasticidad del tejido o la rigidez del tejido en kilopascales. ¿Qué desventajas podría tener esta evaluación por Sharewave comparándolo con la elastografía de presión? Que en este caso hay algunas personas que no lo tienen claro, y es que la presión de la sonda debe evitarse durante la medición. Sin embargo, si ustedes están en un lugar en donde hicieron un entrenamiento previo de la evaluación de elastografía, tienen claro qué tanta presión aplicar en la elastografía por presión y cómo poner el transductor apenas como debe ponerse sobre la piel para evaluarlo en Sharewave, porque si aumentamos la presión, los valores podrían aumentar y hacernos sentir o hacernos pensar que el nódulo es más rígido, pero esto también lo podemos evaluar en la imagen, o sea que esa desventaja podría evitarse solamente haciendo una adecuada presión y evaluando la imagen, porque nos damos cuenta con claridad, ahora lo vemos cuando estamos haciendo un poco más de presión en el transductor. Se requiere experiencia y formación del operador, pero a diferencia de aprender a hacer un estudio ultrasonográfico en modo B, la experiencia del operador que se requiere en la evaluación de la elastografía es menor, porque en realidad es un estudio que no requiere tanto entrenamiento, es muy fácil de hacer, y incluso las guías, que ahora lo vamos a ver también, las guías internacionales que hay hoy en día, nos dan un promedio de 5 casos que sean evaluados con un operador de alta experticia, acompañado con un operador de alta experticia, que nos indique cómo realizarlo, y es muy fácil de realizar. Debido a la influencia de la piel y de la traqueadura, la medición de los nódulos del istmo puede resultar un poquito difícil, pero con algunos cambios en el eje podemos cambiar también esta desventaja, y pueden producirse resultados falsos positivos para nódulos calcificados, quísticos o gruesos, pero eso también lo vamos viendo con la experiencia cuando estamos frente a todos estos cambios, ¿no? Y esto entonces depende de algunos artefactos. Como les decía, el primer artefacto que debemos evaluar es qué tanta presión estamos aplicando sobre el tejido, como en este caso. Si estamos al frente de un nódulo que está en el istmo y está la tráquea, pero podríamos simplemente cambiar el ángulo de evaluación del nódulo, igual que lo que podemos hacer con nódulos que se encuentran cerca de la carótida, porque el movimiento de pulsación podría generarnos un cambio también en la velocidad de corte. El primero, que es la presión, pues lo vamos a ver como esto, que es como el artefacto de los dedos que ustedes ven acá, y es por un aumento de la presión, simplemente se disminuye la presión y con eso cambiamos totalmente la alteración de la imagen de lo que podríamos encontrar. Aquí vamos a ver las calcificaciones gruesas que uno pierde desafortunadamente la imagen. Y algunas consideraciones especiales debemos tener en la evaluación del nódulo en elastografía de modo Sharewave.
El primer punto es evaluar la ganancia elástica del equipo e idealmente ponerla entre 70 y 80%, y un rasgo elástico que se debe ajustar entre 0 y 100 kilopascales aproximadamente para tener un valor específico cuando hablemos de la escala cuantitativa. Y el otro punto es en la evaluación del nódulo versus el tejido normal, es decir, el ROI que debemos evaluar debe cubrir inicialmente el cuadro, todo el nódulo, como ustedes lo ven en esta porción superior de la imagen, y adicional a eso debe cubrir tejido normal para poder evaluar y comparar el tejido del nódulo versus el tejido normal. ¿Cuál es el valor en realidad? ¿Cuál es el umbral en que uno debería evaluar que hay una mayor rigidez? No hay un umbral establecido a nivel mundial, pero sí es muy importante tener los puntos de corte de su población de tejido tiroideo normal versus lo que uno podría encontrar como un nódulo de alta sospecha o un nódulo realmente maligno, pero en la gran mayoría hay unos puntos de corte muy similares en los estudios, que en este caso, por ejemplo, 16 kilopascales nos dice que con un riesgo alto de malignidad encontraríamos que la mayoría de los pacientes que tienen por encima de 16 kilopascales tienen un nódulo que es maligno versus al contrario, 66 kilopascales en este caso nos habla por debajo de 66 kilopascales de un nódulo con una baja probabilidad de malignidad, es decir, que mucho más probablemente es benigno, y en este caso con un elevado valor predictivo negativo, lo mismo que nos pasaba previamente con la evaluación de las escalas, que se correlaciona perfectamente con el score elastográfico de presión, que implicaría que los nódulos que tienen un score bajito, pues tienen una mayor probabilidad de ser benignos, de tal manera que tiene un elevado valor predictivo negativo muy similar. Cuando evaluamos a detalle diferentes estudios, nos encontramos con que algunos metaanálisis lo evalúan con metros por segundo, es decir, con velocidad, y otros metaanálisis evalúan todos los estudios que hay reportados en kilopascales. Y como les decía, no hay un punto de corte específico para hablar por encima de este valor. En todos los equipos hablamos de un nódulo más rígido, pero sí aproximadamente entre 2.5 y 3 metros por segundo. Por encima de eso hablamos de nódulos malignos, evaluándolo en diferentes estudios, en diferentes metaanálisis, con un valor predictivo negativo también muy bueno, por encima del 90%. Y la mayoría de estudios en realidad y la mayoría de equipos lo reportan en kilopascales, es decir, en índice de elasticidad o de rigidez del nódulo, encontrando que por encima, usualmente en la mayoría de los estudios, por encima de 65 kilopascales, podemos hablar en elastografía Chair-Wave 2D, que podría ser una mayor probabilidad de malignidad, con una mínima por debajo de 50 kilopascales, que en su mayoría nos da un buen valor predictivo negativo. Sin embargo, en este punto todavía hay muchas diferencias, a diferencia de lo que encontramos en la escala cromática con los dos scores que ya conocemos. Cuando ustedes lo evalúan en diferentes años de seguimiento en otros estudios, van cambiando en definitiva estos puntos de corte en algunas instituciones porque evalúan muy bien a su población. Entonces la sugerencia es que haya una evaluación previa para que haya un valor pretest de este valor de kilopascales o este valor de elasticidad del nódulo en cada una de las instituciones o para su población específica, haciendo la analogía con poblaciones que sean similares a la suya. De tal manera que, como les decía, en diferentes estudios nuevos también se ha encontrado el valor de 2.5 por encima para una mejor sensibilidad en el diagnóstico de nódulos tiroideos rígidos y de mayor sospecha de malignidad, y 60-65 kilopascales por encima de lo cual consideramos una mayor rigidez del nódulo. Realmente se recomienda que el valor de corte ideal en el diagnóstico de carcinoma de tiroides utilice cualquiera de las dos según lo que usted esté acostumbrado, es decir, la experticia que usted tenga y el equipo que tenga. De tal manera que en este grupo, por ejemplo, de las guías, toman un puntico más alto en metros por segundo, por encima no solamente de 2.5 para hablar de rigidez, sino por encima de 3.4, y en el módulo de Young máximo, que es la rigidez del nódulo, entre 40 a 60 kilopascales, siendo menor de 40 un nódulo que tiene una alta probabilidad de ser benigno, y por encima de 60 un nódulo que tiene una alta probabilidad de ser maligno. ¿Qué es importante para llevar a casa? En realidad no hay suficientes resultados en estudios prospectivos multicéntricos, pero sí en estudios retrospectivos
y hay metaanálisis que nos muestran una alta sensibilidad del uso de la elastografía y un elevado valor predictivo negativo. No se considera suficiente como única herramienta de predicción de malignidad, pero es importante tener en cuenta que siempre se debe asociar a las características en modo B de la ecografía en el nódulo para sospecha de malignidad o al contrario para descartar que un nódulo sea maligno. Debe evaluarse en cualquier caso el resultado asociado de estas características del modo B o ultrasonografía convencional e idealmente debería conocerse el punto de corte de su población para definir cuál es el valor específico y ajustar al grupo con el equipo que usted usa. Debe ser idealmente realizado por personal entrenado, pero cuando ustedes ven en detalle, cuando hablamos de un entrenamiento, a diferencia de la ecografía en modo B, se requiere un entrenamiento mucho menor porque es de muy fácil utilización, al menos 5 casos en compañía de un experto, y tiene un elevado valor predictivo negativo cuando se asocia a las otras características de sospecha de malignidad. En realidad esta es una herramienta adicional muy útil que agrega un valor muy importante a la ecografía convencional para hacer el diagnóstico de los nódulos, pero sobre todo para descartar los nódulos que no requieren un estudio citológico adicional y por lo tanto que no requieren un tratamiento quirúrgico muy probablemente. Y cuando empezamos a comparar un poco la elastografía Strain versus la elastografía Chair-Wave, en realidad hay más estudios con la elastografía Strain, hay más estudios, a pesar de que es una valoración subjetiva y un poco más de seguridad y de estudios con la evaluación de elastografía por presión, siendo las escalas muy bajas, 1 a 2 de los scores o de Rago o de Asteria, con un muy elevado valor predictivo negativo, pero podría usarse de acuerdo a la experticia que haya cada institución y con una muy buena posibilidad de predicción también en la elastografía Chair-Wave. Gracias.